Bueno, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Yo en esta breve ponencia, que van a ser 5 minutos, perdón, o 10 que me has dicho tú, quería tratar un par de versículos del Corán, pero creo que la gente no sabe muy bien el trasfondo, que esto es lo típico del Corán, ¿vale? Se nos dice algo sobre los judíos, los cristianos o lo que sea, y tenemos esta visión así un poco así rara de decir, ah, vale, esto está hablando de judíos, ah, vale, esto está hablando de cristianos. Y es un poco como un ejercicio robot, ¿no? Corta, pega un hadith sobre el contexto en el que fue revelado, pero luego, ¿dónde está lo de procesar y entender? ¿Vale? Entonces, ¿esto cómo aplica a nosotros? ¿Vale? Es un versículo que habréis oído muchas veces, pero yo os invito a verlo desde otra perspectiva, basada en los libros de Tafsir, no en mi imaginación. Y esto está al principio de Surat Ibrahim, Sura 14, es el Aya 4. ¿Vale? El Surat Ibrahim empieza indicando que el Corán procede de Dios. Muchos suras empiezan así, pero lo hacen desde diferentes perspectivas, ¿vale? Porque descendieron en diferentes contextos respondiendo a distintas actitudes, que eso es lo que no solemos saber, ¿vale? Este versículo dice, وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. Dice Dios, no hemos enviado a ningún mensajero que no sea hablando la lengua de su pueblo, con el fin de hacerles claro el mensaje, ¿vale? Lo que llama la atención de este versículo y de otros versículos similares, ¿vale? Hay otro versículo que dice, وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ. Dice Dios, si hubiéramos hecho descender el Corán en una lengua que no es árabe, dirían, ¿por qué no se han hecho sus mensajes de una manera clara, ¿no? Ajamiyun wa arabiyun, es decir, un profeta, una lengua no árabe y un profeta árabe. Y el trasfondo del contexto de ese versículo es que algunos idólatras o gente de Arabia, cuando escuchaba el Corán decía, pero ¿cómo puede revelar Dios algo en árabe si el árabe no es un idioma de Dios? ¿Vale? Eso es lo que decían. El idioma de Dios es el hebreo, ¿no? Los libros de los judíos, la Torá, o en el caso de Jesús, el arameo. Algunos hubieran dicho el siríaco, depende, pero la idea es, esta no es una de las lenguas en las que Dios habla, ¿no? Y un poco la noción es como que Dios tiene una lengua que habla, que lógicamente es el hebreo, ¿no? Porque los libros de los judíos están en hebreo. Y quiero que todo el rato hagamos el paralelo para nosotros como musulmanes, porque a veces tenemos nociones similares que se supone que el tadabbur, la reflexión sobre el Corán, se basa en eso, ¿vale? En sacar las lecciones de todas las cosas que Dios dice, ah, vale, y aplicarlas a nosotros. Pero esa segunda parte no lo hacemos mucho. Entonces, fijaos, había una creencia de que los libros de Dios tienen que tener una lengua concreta, que es la lengua pues, de la Torá, por ejemplo, ¿no? El hebreo. Pero el Corán nos dice que Dios ha hecho llegar mensajeros en todos los pueblos. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. O en todas las naciones, en este caso. Entonces, si ha hecho llegar mensajeros en todas las naciones y luego aquí nos dice que no ha hecho llegar ningún mensajero sin que hable la lengua de su pueblo, 2 más 2, 4, ¿no? Básicamente eso significa que los profetas hablaron todos los idiomas. Claro, fijaos, la gente decía, el árabe no es una de las lenguas de Dios. Y Dios le responde diciendo, Dios no está limitado a una lengua. O sea, todos los profetas que Dios ha enviado hablaban las lenguas de sus pueblos. Y a veces incluso a nosotros como musulmanes se nos tiene que recordar eso, porque ahora hemos hecho, o sea, como siempre hacemos lo mismo que la gente de la escritura, ¿vale? Ellos decían, el idioma de Dios es el hebreo. Ahora nosotros decimos, el idioma de Dios es el árabe, ¿vale? Pero al final es lo mismo, en la historia que se repite, ¿vale? Imaginaos ahora que se fabrica unas lavadoras que se van a distribuir solamente en España y se hace el manual de instrucciones en Amazigh, yo que sé, por poner un ejemplo. Todos diríamos, esto es extremadamente absurdo, porque si encima está dirigido al pueblo de España, que es lo más bueno, si está dirigido a la gente de España, ¿por qué se ha hecho en otro idioma? ¿Vale? Es decir, es absurdo, ¿vale? Y ahora hablaremos del concepto de absurdo. Un apunte sobre este aya es que Dios no dice aquí bilisani ummatihi, con la lengua de su umma. Mira, vamos a recapitular. Cuando Dios nos dice que ha enviado un mensajero a todas las naciones, que nos dice, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ umma. Hemos hecho surgir en cada umma. Y ahí nos habla de umma, porque umma son los destinatarios de ese profeta, ¿vale? Cada profeta tiene una nación y un grupo de destinatarios.
Pero ahora aquí que nos está hablando de la lengua, ya no nos dice que ha hecho llegar a todos los mensajeros en la lengua de su umma. Nos dice que ha hecho llegar a todos los mensajeros en la lengua de su qaum, que es su pueblo, ¿vale? Para que veáis, simplemente es un ejemplo de la precisión del Corán, que a veces se pierden las traducciones. El qaum es el pueblo, ¿vale? Y la umma es la nación que te sigue. Si os fijáis, el profeta Muhammad, alayhi salam, entra en este versículo, porque el Corán se ha revelado en el lenguaje de su qaum, es decir, de su pueblo, que eran los árabes, pero no en el lenguaje de su umma. Aquí ya no usa la palabra umma. ¿Por qué? Porque la palabra umma, por ejemplo, en el caso de Muhammad, alayhi salam, son todos los pueblos, ¿vale? Para que veáis la precisión en las palabras, ¿vale? Y obviamente los eruditos comentan por qué Dios escogió el árabe para la última revelación. Y una de las cosas que dicen es que los árabes no estaban evolucionados en tecnología y filosofía y vivían en el desierto y básicamente hablar y hacer poesía era todo lo que tenían, de manera que desarrollaron una precisión lingüística más grande y creo que esto es totalmente cierto, ¿vale? Pero no solo eso, otras cosas que mencionan es el árabe tiene algo melódico. De hecho, no sé si habréis escuchado una recitación de la Torá y una del Corán, y a todos os habrá dado la sensación de que la del Corán es mucho más bella, ¿vale? Y no creo que sea solo porque somos musulmanes. Hay algo más melódico, ¿vale? En la lengua árabe y tiene también esa cosa que lo hace fácil de memorizar, ¿vale? Y el Corán es el ejemplo más grande, ¿vale? Y fijaos, luego dice, fayudillullahu man yasha, de manera que Dios guía a quien quiere, a quien Dios quiere guiar y a quien quiere la guía, wayahdi man yasha, es decir, Dios desvía y guía a quien quiere, ¿vale? Cuando dice fayudillu, por tanto, guía, ese por tanto indica que esto es una consecuencia de lo anterior. Es decir, la persona entonces puede escoger la guía o el extravío cuando ya ha sido expuesto al mensaje de manera clara, ¿vale? Por eso hay un fa, porque indica la consecuencia de lo anterior es esto, ¿vale? En otras palabras, si no te ha llegado el mensaje en tu idioma, ya no hay un fa, ya no hay una causa y consecuencia, ya no tienes la oportunidad, básicamente, de escoger la guía o no. Y lo que me llama a mí mucho la atención es al final del ayah, Dios dice, Wahu al-Azizul Hakim. Y Dios es al-Aziz y es al-Hakim, ¿vale? Que estos son, de nuevo, los nombres de Dios que están ahí en todos los versículos y creemos que están para decorar. Claro, el Izza, ¿qué es? Al final, es la autoridad. Dios tiene toda la autoridad y el poder, ¿vale? Todo lo que existe está bajo su autoridad. Todas las lenguas están bajo su autoridad, ¿vale? No hay ninguna lengua que esté fuera de Dios, ¿vale? Vamos a decirlo así, fuera del poder de Dios. ¿Vale? Pero no solo eso, porque hay muchos poderosos que tienen autoridad y la usan mal. Por eso luego se dice al-Hakim, ¿vale? Y al-Hakimu en la lengua árabe, yada'u al-ashya' mawadi'aha. Es aquel que, o el sabio, coloca las cosas en su lugar correcto, ¿vale? Esa es la definición básicamente del Hakim en la lengua árabe. Es decir, hace las cosas, las coloca donde corresponden, ¿vale? Voy a dar ahora un ejemplo de por qué se usa el nombre Hakim. Y aquí, y con esto voy a concluir, ¿vale? Pero aquí es donde quiero llegar. Si yo doy un mensaje, el mensaje del rey a final de año, si llega el mensaje de Navidad del rey y se pone a hablar al pueblo de España, yo qué sé, en chino, todos dirán, vale, probablemente lo primero que pensaremos es que le ha pasado algo, ¿no? Mentalmente, porque no tiene absolutamente ningún sentido, ¿vale? A esto nos referimos por hikmah, ¿vale? Es una falta de hikmah, no es muy hakim, no estás haciendo las cosas en el contexto que corresponde, ¿vale? Entonces, si le decimos a nuestros hijos que el Islam es para ellos, el Islam es universal, porque estas son cosas que decimos. El Islam es para todas las épocas y lugares. Vale, pero luego tú no estás expresándolo en su lengua para esclarecérselo, entonces no existe ningún hikmah en lo que estás haciendo. Es decir, no estás colocando las cosas en el lugar adecuado, ¿vale? Y obviamente el Corán descendió en árabe, ¿vale? Y tenemos un gran papel o sea, hacemos mucho hincapié en la importancia del árabe y eso es totalmente válido y es totalmente correcto. Pero hay otros conceptos del Corán que se nos escapan y este es uno de ellos. Es decir, la lengua del pueblo destinatario es extremadamente importante porque, o si no, no les esclareces las cosas, no les aclaras las cosas. Y si no le aclaras las cosas, no pueden escoger la guía entre la guía y el extravío, ¿vale? Por tanto, hay una falta de hikmah, ¿vale? Quiero que entendáis por qué Dios ha dicho, hago llegar en el mensaje del qaum, del pueblo, con el fin de liyubayyin lahum. Y entonces
pueden escoger entre la guía y el extravío, ¿no? O pueden hacerse elegibles a la guía y al extravío. Y Dios, que ha usado este sistema, que es el coherente, es Al-Azizul Hakim, ¿vale? O sea, está ordenado de una manera que nada es al azar, ¿no? En el discurso del Corán, y tenemos que aprender de eso. Hay que expresarlo en la lengua del pueblo para que lo puedan entender, para que puedan acceder a la guía, ¿vale? Y eso es el hikmah. Al final, si no hacemos eso, no hay ninguna hikmah, ¿vale? Así que en conclusión, lo que yo quería decir es que el árabe es muy importante y todo eso, pero no olvidemos que estos versículos descendieron, y los otros que he mencionado, en respuesta a una gente que creía que Dios tenía un solo idioma, ¿vale? Que era el hebreo en este caso, supuestamente, ¿no? Y a veces pecamos un poco de eso, también los musulmanes, ¿no? Y al final Dios revela en el qaum de cada profeta, ¿no? Básicamente. Entonces, dar el mensaje en la lengua de la audiencia es una cuestión de hikmah. Y no hacerlo es una falta de hikmah, ¿vale? Y como me dijiste unos 10 minutos, yo ya francamente termino aquí.